Yo tuve una experiencia un poco extraña con mi pequeño duende, Arthur, aunque ya no está conmigo porque mi exnovio se lo llevó. Siempre me han llamado la atención las criaturas pequeñas como hadas, elfos, gnomos, duendes, etc. En una ocasión, junto con mi novio de aquel entonces, que también compartía ese interés, decidimos comprar un duende. La persona que nos lo vendió nos dijo que el duende ya estaba cargado y que solo debíamos realizar un ritual para personalizarlo, es decir, para que el duende pudiera tener una relación más directa o especial con nosotros y conocernos mejor. Nos explicaron que debíamos enterrar al duende hasta las rodillas de un árbol frondoso, encender un incienso y luego darle el nombre que le pondríamos. Aquí en Guanajuato hay varios árboles frondosos, y decidimos realizar el ritual justo en un árbol ubicado junto a un ojo de agua. La mamá de mi entonces novio aseguraba que en ese árbol siempre se aparecían pequeños duendecitos y que en una ocasión logró fotografiarlos. También nos contaba que podía escuchar pequeñas voces de esos seres. Teniendo todo listo, comenzamos el ritual, siguiendo las instrucciones y, finalmente, bautizamos a nuestro duende con el nombre de Arthur. Esa noche lo dejamos ahí toda la noche y al día siguiente empecé a llevarlo conmigo a todas partes. Pasaron los días y nunca noté nada extraño. En una ocasión, visité a mi mamá por algunos días y en su casa tiene un jardín con muchas plantas y árboles. Como se dice que estos seres se cargan con la energía de la naturaleza, coloqué al duende debajo de un árbol y lo dejé allí todo el día. En la noche, antes de dormir, a mi mamá se le ocurrió ponerle un pedazo de barrita y un poco de café. A la mañana siguiente, mi mamá llevó al duende al cuarto donde estaba durmiendo. Noté que estaba un poco asustada, pero bromeando dijo si la barrita que le había puesto se la había desmoronada. Le dije que no, y desde ese día comencé a alimentar al duende. En el lugar donde lo dejaba, ponía semillas que amanecían abiertas al día siguiente. También le ponía agua en un pequeño vaso, y al día siguiente ya había muy poca agua en el vaso. Además, le ponía manzanas, y estas nunca se ponían feas como suele suceder. Nunca me dio miedo nada de eso, al contrario, para mí era curioso todo lo que pasaba, y siempre creía que llevarlo conmigo a todas partes me daba suerte, ya que en algunas ocasiones cuando salía con él, me encontraba dinero. Lo extraño comenzó con el pasar de los días, ya que cada persona que entraba a mi casa y veía al duende decía que lo seguía con la mirada o que se sentían incómodos con su presencia, prefiriendo no estar mucho tiempo en mi casa. Yo le conté a mi mamá sobre eso, y ella empezó a decirme que ese duende era malo y que mejor lo enterrara o lo regalara. Por supuesto, al principio no le hice caso, pero no sé si fue sugestión mía por lo que me dijo mi mamá o algo extraño realmente comenzó a pasar. De la nada, empecé a escuchar voces, y también caí en una depresión muy grande. Llegó al punto en que me daba miedo estar sola y ver al duende. Cierta noche, alrededor de las 3 de la mañana, un juguete que tenía en mi casa se prendió sin razón aparente. Para que ese juguete se encendiera, debía apretar un botón, y por más que le movía el botón para apagarlo, no funcionaba. La única forma de apagarlo fue quitándole las pilas. Ahí comencé a creer que mi duende Arthur estaba enojado por las ideas que me estaban sugiriendo de deshacerme de él. Incluso llegué a pedirle disculpas, pero nada cambió, al contrario, todo a mi alrededor comenzó a cambiar. Constantemente había peleas con mi exnovio, las cosas se me perdían, económicamente me empezaba a ir mal, salí embarazada y tuve una discusión muy fuerte con el papá de mi hijo, lo que resultó en nuestra separación. Yo siempre culpé al duende de que la energía en mi ambiente comenzó a cambiar. Al final, cuando me separé de mi pareja, él se llevó al duende, pues se supone que a él le había gustado y por eso lo compramos. Después de eso, todo poco a poco comenzó a mejorar, pero a pesar de eso, el gusto por esos seres no se me quitó, y hoy en día tengo un nuevo duende que me gustó y compré. Durante mucho tiempo he sufrido de parálisis del sueño y de alguna manera ya me he acostumbrado, pero en cierta ocasión algo muy escalofriante me sucedió estando en ese estado, y desde entonces me da mucho miedo que mientras me pasa eso,
vuelva a ocurrir lo que estoy por contarles. Recuerdo una noche después de cenar con mi familia y platicar un rato con ellos, me fui a dormir a mi cuarto. Apagué las luces, me acomodé en mi cama y después de mirar mi celular un rato, me empezó a vencer el sueño. Pasaron los minutos hasta que quedé profundamente dormida. En eso, comencé a tener un sueño muy extraño, aunque yo lo sentía más como si fuera algo real. En el sueño, sentí que me desperté, pero lo extraño es que al levantarme de mi cama, pude verme a mí misma aún durmiendo. No sentí ningún tipo de miedo, recuerdo que empecé a caminar por los cuartos de mi casa. Según esto, en aquel sueño, entré al cuarto de mi mamá y de mi hermana, y pude ver que estaban profundamente dormidas. Cuando en ese sueño no encontré nada más que hacer, decidí regresar a mi cama y acostarme. Lo más extraño es que al hacerlo, desperté según yo, pero fue ahí donde algo realmente escalofriante me sucedió. Al despertarme, empecé a sentir mi cuerpo muy pesado. Trataba de moverme y no lo conseguía, y comencé a pensar en la famosa subida del muerto. Como mencioné antes, eso era muy recurrente que me pasara, así que traté de calmarme hasta que se me pasara. Como muchos saben, cuando eso pasa, sientes que puedes ver y oír todo a tu alrededor, pero por más que intentes moverte o hablar, no puedes. Entonces recuerdo que mientras eso me estaba pasando, miré hacia el lado izquierdo de mi cama, justo donde había un espejo, y vi algo realmente espeluznante. A un lado del espejo se reflejaban unas luces rojas muy intensas, y entre esas luces lograba ver a un hombre muy fornido, pero nunca le pude ver el rostro. Sin embargo, sus ojos brillaban de una manera aterradora. Al bajar la mirada, pude ver que sus manos eran muy peludas y que también tenía unas garras largas. Me invadió un miedo y un escalofrío horribles porque aquel hombre terrorífico comenzó a acercarse a mi cama. Cuando llegó, sentí claramente cómo empezó a tocar mi cabello, mi cara y cómo sus garras pasaban por mi brazo hasta mi pierna. De verdad que era algo horripilante, porque sentía dolor mientras esas garras se desplazaban por mi brazo y mi pierna. Me invadió la desesperación y miedo porque yo seguía sin poderme mover y todo lo sentía muy real. Intenté gritar, pero no podía. Solo recuerdo que cerré los ojos y de un momento a otro desperté, pero estaba sudando y demasiado exaltada. Traté de calmarme y comencé a pensar que todo eso solo había sido una pesadilla muy fea. No le conté a nadie lo que me ocurrió esa noche. Tiempo después, me mudé de ciudad y todo marchaba bien hasta ese momento. Ya no había tenido ninguna parálisis del sueño hasta que cierta noche, de nuevo, ese horrible acontecimiento se repitió. Esta vez, sentí que estaba soñando y cuando, según yo, desperté nuevamente, mi cuerpo lo sentía pesado. Cuando miré hacia los pies de la cama, vi que ahí estaba un niño acostado, pero estaba todo rasguñado y lastimado en la cara. Lo más escalofriante para mí fue ver que aquel niño no tenía ojos y en su lugar solo se le veían sus dos cuencas completamente negras. Algo que me dio mucho miedo es que justo cuando vi a aquel niño, este se sentó y comenzó a mover su cabeza como loco, riendo macabramente pero muy fuerte y de manera escalofriante. Igual que la primera vez, sentí mucho miedo y desesperación. Al voltear hacia la puerta, pude ver que ahí estaba nuevamente aquel extraño ser con garras, viendo fijamente desde las sombras. Esta vez no me hizo nada y justo cuando realmente desperté, ya había amanecido. Nunca supe qué fue lo que realmente vi. Noté que solo me pasó cuando dormía sola, ya que siempre he dormido con mis gatos, pero en esas dos ocasiones se habían quedado afuera. Afortunadamente, ya no he vuelto a ver a ese hombre, pero solo pensar en ello me da mucho miedo y escalofríos. Hace unos 5 años, nos mudamos de casa mi mamá, mi hermano, nuestra gatita de aquel entonces y yo. La casa que alquilamos era de 2 pisos, con 2 habitaciones en la parte de arriba y la sala y el comedor abajo. Era bastante amplia para el precio que pagábamos de renta. Recuerdo que compartí habitación con mi hermano, mientras que mi mamá ocupaba la otra habitación.
Cuando llegamos, nos instalamos y los primeros días transcurrieron con mucha tranquilidad. Sin embargo, en varias ocasiones me quedé sola en casa con mi gatita, ya que mi mamá solía salir a hacer algunos mandados y mi hermano siempre la acompañaba. Justo en una de esas ocasiones, algo muy extraño sucedió. Recuerdo que eran alrededor de las 4 o 5 de la tarde cuando mi mamá me dijo que saldría a hacer unas cosas y, como de costumbre, mi hermano la acompañó. Después de que se fueron, me dirigí a mi habitación y comencé a escuchar música mientras ordenaba mi ropa. Mi gatita estaba echada cerca de la puerta, acompañándome. Pasaron unos cuantos minutos cuando de pronto escuché ruidos en la cocina. Eran sonidos como si alguien estuviera moviendo los trastes. Me pareció extraño, pero inicialmente pensé que era mi mamá. Sin embargo, comencé a dudarlo porque no escuché que abrieran la puerta. Para sacarme la duda, decidí bajar e ir a la cocina. Cuando llegué, me llevé una gran sorpresa, ya que no había absolutamente nadie. No le di importancia a eso en ese momento y comencé a pensar que tal vez, debido a la música que tenía en mi cuarto, había escuchado mal o confundido ese sonido con otra cosa. Después de eso, decidí regresar a mi cuarto para continuar con lo que estaba haciendo. Después de un buen rato, ahora sí escuché que mi mamá regresó y no le conté nada de lo que había sucedido. Un par de días después nuevamente mi mamá salió con mi hermano. Esta vez no había música ni nada por el estilo, y escuché perfectamente el sonido de los trastes en la cocina. Bajé para cerciorarme nuevamente, pero otra vez no encontré nada. Después de esa ocasión, comencé a contarle a mi mamá lo que escuchaba siempre que me dejaban sola. Ella, en forma de broma, me dijo: "Te está asustando el fantasma", y esto lo decía porque los tres éramos muy escépticos. Por eso siempre traté de encontrar una respuesta lógica a lo que sucedía. Sin embargo, con el paso de los días, las cosas empezaron a empeorar, hasta que una noche me sucedió algo que jamás voy a olvidar. Recuerdo que esa vez, después de cenar, nos fuimos a dormir. Esta vez, mi mamá quiso quedarse con nosotros en nuestro cuarto, así que todos nos fuimos a acostar y, después de un rato, empezamos a quedarnos dormidos. Siempre dejaba la puerta de mi cuarto entreabierta, ya que mi gatita solía entrar y salir a menudo. Entonces, creo que alrededor de las 2 o 3 de la mañana, empecé a sentir mucho frío, lo cual hizo que me despertara. Recuerdo que abrí los ojos y, solo unos minutos después, escuché unas voces extrañas en el pasillo que conducía a las escaleras. Me asusté mucho en ese momento, y el terror aumentó cuando empecé a escuchar que esas voces se acercaban a mi cuarto. De miedo, lo que quise hacer fue taparme con mi cobija hasta la cara, pero me di cuenta de que no podía moverme. Sentía mi cuerpo muy pesado y, por más esfuerzo que hice, no lo logré. El pánico se apoderó de mí y traté de gritarle a mi mamá, pero la voz no me salía. Fue en ese instante cuando claramente algo o alguien me susurró al oído: "Pobre, tiene miedo", seguido de una horrible carcajada. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo y lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y traté de rezar. Pero, por más esfuerzo que hacía, no podía. De repente, todo quedó en absoluto silencio. Seguido de esto comencé a sentir una mano sobre mi espalda. Sentía como esa mano tenía unos dedos muy largos y una especie de garras. Mientras esa mano estaba en mi espalda, sentí muy caliente la zona donde me tocó, lo que me hizo llorar porque era una especie de dolor insoportable. No sé de dónde saqué fuerzas, pero hice mi último intento por moverme y finalmente lo logré. Salí como de ese trance en el que estaba y al mirarme, estaba sudando. Por increíble que parezca, seguía sintiendo ese extraño dolor en mi espalda. Traté de tranquilizarme y al mirar a mi mamá y a mi hermano, ellos estaban completamente dormidos como si nada pasara. Esa noche no pude conciliar el sueño debido al miedo que sentía. A la mañana siguiente, aún muy asustada, le conté todo a mi mamá y, dado mi estado, finalmente me creyó. Decidimos dejar esa casa y mudarnos a otra. Nunca supe qué sucedió o qué estaba pasando en esa casa, pero afortunadamente, nunca volvió a ocurrir.